Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 15, las personas jurídicas. A modo de introducción diremos que la inmensa mayoría de las transacciones comerciales internacionales se desarrollan utilizando como instrumento típico la forma de personas jurídicas y más concretamente las de sociedades mercantiles. La complejidad del tema radica básicamente en la gran variedad de formas de sociedades que puedan revestir para operar en el tráfico internacional. Competencia judicial internacional. Tenemos el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de la Unión Europea 1215-2012, Reglamento de Bruselas I, refundido, muy importante, por favor, ¿vale? Que aparece en el artículo 24 el Foro de Competencia Judicial Internacional exclusivo para determinados litigios societarios. El fundamento de este foro radica en la seguridad jurídica. Casi todos los fundamentos de los foros especiales es la seguridad jurídica o la seguridad en general. Dice este artículo 24, son exclusivamente competentes sin consideración del domicilio de las partes. En materia de validez, nulidad, disolución de sociedades y personas jurídicas, en materia de validez de decisiones de sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada. Para determinar dicho domicilio, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de derecho internacional privado, es decir, son competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada. Cuestiones. Bueno, pues a ver, el alcance de la expresión de sociedad o persona jurídica. Una persona jurídica o una sociedad debe ser objeto de una interpretación autónoma, ¿vale? Se entiende que están incluidos los diferentes tipos de sociedades, asociaciones y fundaciones, así como los entes sin personalidad jurídica, pero con capacidad para ser parte en un proceso. La interpretación de las materias enumeradas. Las materias deben interpretarse de forma estricta, es decir, competencia exclusiva, donde la sociedad tenga su domicilio sobre un tipo concreto de litigios, que son constitución o nulidad de sociedades, disolución de la sociedad y validez de las decisiones adoptadas por sus órganos, o sea, los acuerdos sociales, vamos. La concreción del domicilio de las personas jurídicas. Para conocer de los litigios, los órganos jurisdiccionales exclusivamente competentes serán aquellos en los que la sociedad o persona jurídica tenga su domicilio. Para las sucursales, el Reglamento de Bruselas refundido contempla un foro especial que será de aplicación cuando la persona jurídica tenga su domicilio en Estado miembro. Si se trata de litigios relativos a explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, será competente el órgano jurisdiccional que se halle en sitios. Es decir, cuando es un litigio en el que una de las partes es una sucursal, pues será competente el órgano jurisdiccional en el que esa sucursal esté sita, ¿vale? Si la persona jurídica no está domiciliada en ningún Estado miembro, la competencia judicial internacional de nuestros tribunales en materia de explotación de sucursales pues se regula por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone la competencia de los tribunales españoles cuando la sucursal se encuentre en territorio español. Es decir, si la sociedad está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea, es competente el órgano jurisdiccional en el que esté sita esa sucursal. Si la persona jurídica no está domiciliada en ningún Estado miembro de la Unión Europea, será competente el Tribunal español cuando la sucursal se encuentre sita en territorio español. Y la eficacia del foro exclusivo cuando se plantea la materia de forma incidental en el proceso. Las materias objeto del foro exclusivo en cuestión pueden plantearse con carácter incidental en el proceso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estimado que el foro exclusivo en materia de personas jurídicas no es aplicable, pudiendo conocer de esa supuesta invalidez de la decisión del juez que conoce a título principal sobre el incumplimiento contractual. Aquí estamos hablando que es una forma muy específica de las personas jurídicas, ¿vale? Porque, por ejemplo, los bienes inmateriales, que son las patentes, las marcas, diseños, etc., tenemos que la competencia exclusiva de los tribunales del Estado en que haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito, independientemente de la cuestión se haya suscitado por vía de la excepción o no. Ley aplicable en las sociedades, la Lex Societatis. La nacionalidad como punto de conexión de la Lex Societatis.
Societatis escribe societatis, pero es que en latín la C se pronuncia como una K. Nuestro sistema jurídico se basa en la conexión de nacionalidad para determinar la ley aplicable a las sociedades. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad. Nacionalidad, ley de las personas jurídicas. Ya está. En el ámbito de la persona jurídica nacional actúa como un expediente técnico destinado a identificar la ley societatis, o sea, la ley que rige la capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transmisión, disolución y extinción de la sociedad. Criterios de atribución de la nacionalidad de las personas jurídicas. Tenemos el criterio de la Constitución, el criterio de la sede y otros criterios que vamos a ver como el de la nacionalidad de los socios o el de control. Bien, el criterio de la Constitución. Bien, o criterio de incorporación. Según este criterio, la nacionalidad de la sociedad vendrá determinada por la ley del Estado conforme a cuyo derecho se ha constituido, es decir, se constituye conforme al derecho español, es española. Es irrelevante que la sociedad se ubique en un Estado distinto al cual conforme a cuyo derecho se constituye, es decir, se constituye conforme al derecho español, pero está en Francia. No, es española. La sociedad ostentará la nacionalidad de este último estado y en consecuencia su lex societatis será la ley de este estado. El criterio de constitución es un criterio basado en un elemento subjetivo como es la voluntad de los socios, ya que estos determinan el derecho conforme a cuál quieren constituir la sociedad. Como ventajas tenemos la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad de los socios. Y como desventajas, pues que permite a los socios actuar de forma fraudulenta, que podría contribuir a desvirtuar la política legislativa. Otro criterio es el de la sede, que dice que la nacionalidad de la sociedad será la del Estado en cuyo territorio se localice su sede real con independencia de que se haya constituido conforme al derecho de otro Estado. Este criterio está basado en un elemento objetivo que es el lugar de la sede, ¿vale? Es decir, el criterio de la Constitución pues es conforme al derecho con el que se constituye una sociedad. El criterio de la sede es donde tenga esa sede con independencia del derecho con el que se haya constituido. Es decir, es una sociedad que está aquí en España, pues criterio de la sede, ¿vale? Porque está en España. Pero a lo mejor está constituida conforme al derecho francés, da igual, está en España. Derecho español, ¿vale? Eso es el criterio de la sede. Bien. Asegura la aplicación del derecho del Estado más afectado por la actividad de la sociedad y previene un posible fraude de los socios. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues eso, está en España situada y el derecho español, pues a lo mejor es más mejor, ¿vale? Para que nos entendamos, a la hora de aplicarse, ¿vale? Que a lo mejor si está constituida conforme al derecho alemán, ¿vale? Los problemas, pues primero, la definición del término sede. Es decir, ¿qué es la sede? Ya que por sede puede ser tanto el centro que conste en los estatutos, que es la sede estatuaria, como el de la administración de la sociedad, que es la sede real, no sé. Y otro problema es el de la localización de dicha sede. Otros criterios de atribución ya vimos, que era el criterio de la nacionalidad de los socios y el criterio de control. El criterio de determinación de la lex societatis en el sistema español de derecho internacional privado. Esto es una cuestión muy polémica en nuestra doctrina porque el artículo 9.11 del Código Civil, artículo muy importante, por favor, el 9 y el 10, no incluye ningún elemento o circunstancia que lo concrete. El artículo 28 del Código Civil es el precepto que con carácter general regula esta cuestión porque dice que las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la ley domiciliadas en España gozarán de nacionalidad española siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. De ello se deduce que nuestro derecho exige la concurrencia acumulativa de dos circunstancias concretas para considerar española una sociedad, constitución conforme al derecho español y domicilio en España, aunque en realidad esta tesis ha sido criticada.
porque serán personas jurídicas españolas las constituidas conforme al derecho español y domiciliadas en España, y las constituidas en el extranjero conforme al derecho español y que fijen su domicilio en España. En cambio, serían personas jurídicas extranjeras las constituidas conforme al derecho foráneo en domicilio extranjero. Tanto las sociedades constituidas conforme al derecho español con domicilio en extranjero como constituidas conforme al derecho extranjero domiciliadas en España serían personas jurídicas sin lex societatis, ¿vale? Ese es el problema de lo que dice este artículo. Entonces se propone la reinterpretación de este artículo 28 del Código Civil, en virtud de la cual este precepto únicamente exige la constitución de la sociedad conforme al derecho español, es decir, entra el criterio de la Constitución. El término domicilio se refiere al domicilio estatuario y no al de la sede real. El artículo 15 del Código de Comercio dice que se deduce de este, ¿vale?, que las sociedades constituidas conforme al derecho extranjero están sometidas a ese derecho extranjero. Los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España con sujeción a las leyes de su país. Es decir, remarca otra vez el criterio de la Constitución. Para salvar esta posible contradicción, claro, porque aquí tenemos que el artículo del Código de Comercio habla de la ley del criterio de la Constitución, ¿vale? El artículo 28, pues en realidad te habla del criterio de la Constitución y además de la sede. O sea que para salvar esta contradicción se propone una restricción del ámbito de aplicación de este inciso, limitando su aplicación a aquellos supuestos en que la sociedad de capital solo se desarrolle su actividad en España. De tal forma que si la sociedad operase en otros estados, su constitución bajo una ley extranjera debería ser posible, y ello aun cuando el establecimiento principal estuviese en España. Ámbito de aplicación de la lex societatis. La ley personal de la persona jurídica rige en todo lo relativo a la capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. ¿Vale? Artículo 9.11 del Código Civil, artículo muy importante. La representación de la sociedad por un tercero que no tenga la condición de órgano social se rige de no mediar consentimiento expreso por la ley del país donde se ejerciten las facultades conferidas. Reconocimiento. Se trata de determinar si el derecho del foro reconoce la personalidad jurídica a una sociedad extranjera. Nuestro ordenamiento contempla un tipo de reconocimiento que la doctrina determina como reconocimiento automático. No es necesario ningún procedimiento especial para que la sociedad extranjera sea reconocida. Se permite con carácter general que los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero ejerzan comercio en España. Pese al reconocimiento automático de las sociedades extranjeras, puede exigirse que la persona jurídica contemple ciertos requisitos, ¿vale?, que son los mismos que tienen que contemplar las sociedades españolas. Como por ejemplo es la inscripción en el registro mercantil. ¿Vale? Así, cuando la sociedad extranjera crea sucursales en nuestro país, la inscripción en el registro mercantil es preceptiva. Ahí te lo dice el reglamento del registro mercantil. Dice, será obligatoria la inscripción en el registro mercantil de las sucursales de sociedades extranjeras. La exigencia de inscripción está justificada, ya que así se equiparan las sociedades extranjeras con las españolas, se garantizan unos derechos a terceros como por la publicidad, se aporta seguridad jurídica. El alcance de dicha inscripción cabe destacar que ha quedado definido por la resolución 29.292, que dice que el objeto de la inscripción es la sucursal, no la sociedad extranjera. Es decir, es una sociedad extranjera, está donde sea y tiene una sucursal en España. La sucursal se inscribe, es extranjera, ¿vale?, pero se inscribe en España, en el registro español. La inscripción de la sucursal es obligatoria con independencia de que la sociedad extranjera de que se trate sea o no inscribible en el registro mercantil español. Es decir, a lo mejor la sociedad no se puede inscribir, pero la sucursal sí. Para llevar, por ejemplo, para garantizar los derechos hacia terceros, pues una buena publicidad, una equiparación con las españolas y pues una seguridad. El papel del registrador se limita a comprobar si la sociedad extranjera está efectivamente constituida conforme a su propia legislación. Las sociedades extranjeras a las que se refiere este artículo no tienen por qué coincidir con los tipos societarios contemplados en el ordenamiento español. Es decir, aunque el ordenamiento español admite ciertos tipos societarios, pues a lo mejor
esa sociedad está constituida conforme a otro modelo, pero eso da igual, ¿vale? Por el contrario, si la sociedad extranjera únicamente pretende realizar determinados actos, contratos aislados o comparecer ante los tribunales españoles, no es necesaria la inscripción en la sociedad. Incidencia del derecho europeo en el derecho internacional de sociedades. Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de disposición del presente título, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros. Y esto lo dice el artículo 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La doctrina ha discutido ampliamente el alcance de este precepto, porque un primer sector considera que es una norma que no tiene contenido conflictual, pues sería una norma que tiene como finalidad exclusiva concretar el ámbito de aplicación subjetivo de la libertad de establecimiento de las personas jurídicas. Es decir, pues eso, simplemente que si están constituidas conforme a la legislación de un Estado miembro con una sede en uno de los países de la comunidad, se equipara a las personas físicas nacionales de los Estados miembros. Otro sector entiende que es una norma de contenido conflictual, porque para que una persona jurídica pudiera beneficiarse de las libertades comunitarias bastaría con que se diesen las conexiones que recoge la norma, es decir, bastaría con que se hubiera constituido conforme al derecho de un Estado miembro y además tuviese su sede real en alguno de esos Estados miembros, de manera que el derecho conforme al cual se hubiera constituido no tendría por qué ser el derecho del Estado en el que tuviera su sede real la sociedad. Desde esta perspectiva, pues se afirma que el artículo 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea acoge el reconocimiento mutuo de sociedades. Es decir, un primer sector, pues no pasa nada, simplemente hay una equiparación de las personas jurídicas a las físicas. Vale. El segundo sector dice que si hay un conflicto, porque para que se beneficie de las libertades comunitarias, ¿vale?, de los derechos, de las libertades de la Unión Europea, basta con que se hubiera constituido conforme a un derecho de la Unión Europea y tuviera, pues eso, la sede en un Estado de la Unión Europea. Pero el derecho conforme al cual se ha constituido no tiene por qué ser en el que tenga su sede. Es decir, a lo mejor tiene la sede en Francia y se ha constituido conforme al derecho de Alemania. A eso se refiere. La balanza se ha inclinado del lado de este segundo sector, pues debido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues nada, tenemos los casos Centros y Übersering. En adelante, un Estado miembro estará obligado a reconocer una sociedad que haya constituido válidamente conforme al derecho de otro Estado miembro, con independencia de la ubicación de la actividad real que desarrolle la sede principal. Y ya está. Hasta aquí el tema 15. No es un tema difícil, ¿vale? O sea, estos temas no es que sean difíciles, son un poco pesados, pero bueno, con los reglamentos en la mano y tal, se entiende muchísimo mejor, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.